Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. Siempre pasa igual. Los cambios de época se ven venir a lo lejos, despacito. Vienen mezclados con la naturalización. La tecnología es así de poderosa. Se instala, no nos damos cuenta. Y cuando finalmente la época cambia, es un sopapo, un cachetazo que viene política y comunicacionalmente contra o ante nosotros. Por eso entender el lenguaje no es entender el habla. Muchos siguen confundiendo lenguaje con habla. Entender el lenguaje es entender una época, el idioma de la época. No comprenderlo nos aleja de los sujetos. Para los intelectuales o el periodismo puede ser perder audiencia, pero para la política es la posibilidad de perder la democracia. No comprender el lenguaje puede ser la diferencia entre tender una mano y lograr la escucha de a quien le quiero hablar, o generar el más absoluto rechazo y que ese se vaya incluso con el no democrático. Estamos intentando desde hace mucho tiempo en este podcast unir espacios, concepciones y lugares que todavía en el discurso político de lo público y en el comunicacional aparecen tabicados, desconectados. Hablamos de territorios, hablamos de una cultura. Tenemos que volver a la pregunta inicial. ¿Dónde está la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Cuántas veces todavía seguimos escuchando en el discurso político, o sea, en el discurso de lo público: salgan de Twitter, vayan al territorio? ¿Qué es entonces la realidad? ¿Seguiremos diciendo que la realidad es solamente lo físico, cuando en lo digital, es decir, en lo no físico, se armó la comunidad que puede voltear la democracia? La realidad es también lo digital y sobre todo lo emocional. Ese lugar, ese territorio donde el candidato que desconcierta a todos los que estaban distraídos funciona y se nutre. Ese es el líquido amniótico de estas derechas. Sobre esto hay que volver una y otra vez. ¿Qué es lo real para nosotros, los que tenemos 50 y pico? ¿Qué es la realidad para las personas de 60? ¿Qué es la realidad para los de 30? ¿Qué es la realidad para mi hija de 12 años? Todavía hay generaciones que por temor, por no saber, por miedo, por el miedo que da no saber, siguen sosteniendo que la realidad es solo lo físico. Hay otras generaciones, incluso más jóvenes que yo, pero igual de necias y de soberbias, que siguen insistiendo con lo mismo. ¿Cuánto de rechazo, de espanto, de distancia genera eso? Y qué poco entonces pasan a contar, a importar las condiciones de recepción de quien habla. Cuán poco a veces le importa a quien habla quién es el que está escuchando o cómo hablarle. Por eso Silicon Valley barrió con todo, porque ellos solo están pensando en las condiciones de recepción, en qué estamos haciendo cuando el mensaje llega. Ellos solo están pensando en cómo es nuestro teléfono. Ese teléfono que simboliza la polarización, que es el ADN de las redes sociales, las burbujas. Es al revés. Emilio Monzó dijo, con un profundo deber democrático: si gana Milei, se rompe Juntos por el Cambio, el peronismo y todo lo que conocemos. Yo escucho eso y lo leo como una denuncia. Mi recepción de eso es una denuncia. Es una denuncia de algo grave. Ahora, ¿cómo lee eso? ¿Cómo recepciona eso el votante que no es como yo? El que quiere que efectivamente se rompa todo. Martín Tetaz, una persona distante de Monzó y también del peronismo, dice en Twitter: te lo están avisando, se cagan en la República y en la Constitución. Nuevamente, una denuncia. Pero eso, ¿cómo es leído por un votante que no es parecido ni a Emilio Monzó, ni a Martín Tetaz, ni a mí? ¿Acaso no puede ser leído justamente como algo celebratorio? ¿Los votantes de Milei no escuchan esto como una ratificación positiva? ¿Qué hay que sea una efectiva denuncia para ellos?
Si no entendemos el lenguaje, no entendemos el idioma y es imposible comunicarnos con el otro. Por supuesto que cada uno habla desde uno, pero si uno quiere intervenir y modificar algo de la realidad a través de su participación en la conversación pública, sí o sí hay que pensar en cuáles son las tácticas para llegar de modo más eficaz al que está escuchando del otro lado. Si hablamos solamente desde nosotros, sin entender en qué situación se encuentra el que queremos que sea nuestro destinatario, nunca seremos eficientes. La lógica, la cultura Silicon Valley domina porque hay una explicación técnica detrás, y es que Silicon Valley solo piensa en las condiciones de recepción en que nos encontramos, solo piensa en qué estamos haciendo, solo piensa contra qué compite. Por eso es tan tremenda y al mismo tiempo tan rigurosa y precisa la frase del CEO de HBO cuando dijo: yo no compito con Netflix, compito contra las horas de sueño. Por eso hablan de la economía de la atención. ¿Qué hace la política en este contexto? Cuando nadie quiere darles bola. Un empresario pyme va y con la mejor intención le dice a los trabajadores que no voten lo que los trabajadores quieren votar, porque los van a echar. Y les explica, y les explica, y les explica. Tiene la mejor buena voluntad, pero ¿cuáles son las condiciones de recepción de ese discurso de ese empresario? Lo escuchan obreros con salario, enojados, porque los demás cobran alguna ayuda social y ellos no. Enojados porque anda mal el tren, porque no entran los productos importados. ¿Por qué deberían escuchar a un empresario que claramente para ellos es mucho más privilegiado? Lo mismo que un trabajador bancario o un trabajador judicial. ¿Por qué deberían escuchar o por qué deberían otros escucharlos a ellos? ¿Cuáles son las condiciones de recepción de esta época? Silicon Valley entiende. Los partidos políticos nacidos al calor de lo digital lo entienden. Porque son parte, porque son la cultura. El indio dice: vas corriendo con tus Nikes y las balas van detrás. Si Nike es la cultura, Nike es tu cultura. Silicon Valley, el mundo digital, el territorio digital, hoy es la cultura. Leo un tuit con un meme que dice Benny Hill, con la cara del actor, y al lado Benny Hill y la cara de Milei. Votame y quédate sin salud pública, sin educación pública, sin ciencia y tecnología, sin derecho a progresar. ¡Viva la esclavitud, carajo! ¿A quién le habla ese tuit? ¿Cuáles son las condiciones de recepción que supone ese tuit? Primero, si pretende así convencer a alguien tratándolo de Gil, bueno, poco conocimiento de la comunicación en general, y mucho menos de la comunicación política. Muy probablemente no sea algo dirigido a quien dice dirigirse ese tuit. Las palabras indican que ese tuit es algo dirigido a A. El vocativo de ese tuit es A. Pero la realidad es que la recepción de eso que se dice es la propia burbuja. Es decir, a veces emitimos para hablarle al de al lado, que nos festeje lo que decimos, al ser iguales, y ese supuesto destinatario no existe, y por eso lo tratamos de Gil. Esta construcción política es nada más y nada menos que la construcción que arman las redes sociales, la propia burbuja, la que en teoría denuncian quienes hablan así. Este fin de semana, dos temas de los que habíamos hablado en este podcast, y justamente porque están vinculados con los destinatarios, con a quién hablarles y cómo hablarles. Estos dos temas, decía, que eran agenda nuestra, fueron temas de agenda nacional. Nos referimos a lo vinculado con las acciones a partir de los agravios sufridos por el Papa Francisco y cómo eso fue tratado acá y se convirtió en tema de agenda nacional, y también a la campaña de Lula y a cómo el comité de Sergio Massa decidió convocar a esas personas que hicieron la campaña digital en Brasil. Por eso, Fernando Candellas, hola Fer. Hola Marian. Hizo un hilo en Twitter, un poco abriendo el backstage de Es al Revés. Cuenta él ahí que venimos haciendo desde hace 2 años, 3 temporadas,
El Es al Revés. Este podcast original de Radio 10 ya lleva 150 episodios. El primero fue sobre redes sociales, el experimento más grande de la historia. Como ese funcionó bien, cuenta Fer, explicamos cuál era el imán de nuestro cerebro al celular. Luego hablamos de TikTok. En octubre de 2021 publicamos un episodio súper vigente, subraya Fernando, que se titula SOS, las redes también son un territorio. El 21 de octubre, la coyuntura nos dio la razón. Hay una regla de las redes que se aplica de manera muy clara en estos tiempos de campaña electoral, escribió Fernando. Hablar sin saber. Por eso, no subestimemos a nadie, no subestimemos nada. Hicimos el manual interactivo para pensar la comunicación política. Dijimos en enero de 2022, Milei entendió todo. Y nos preguntamos, les preguntamos, ¿de qué te reís? Hablamos del tono, de la calma, de Tinder, Ashley Madison, Elon Musk, los podcasts, Silicon Valley, el metaverso, el derecho al olvido. Publicamos el 4 de octubre de 2022 un episodio sobre el Lula digital, el detrás de escena del triunfo en las elecciones de Brasil. Un episodio justamente dedicado a la importancia de pensar este territorio y los destinatarios. Hablamos de la escaloneta, de Messi, de OnlyFans y todo vinculado con el ámbito digital. Y finalmente, el episodio Milei, rompan todo. Y el último que publicamos antes de esto es el de Francisco y Estela. Lo que queremos decir con todo esto es que hace 2 años, 3 temporadas, que venimos pensando qué significa este lugar, no físico, digital, que es el mundo de las redes sociales y la comunicación en Internet. Porque básicamente entendemos que cambió la manera de recibir la información. Es otro destinatario. Hacemos este episodio un poco autobombo, un poco de reflexión, porque nos parece que en este momento todo aquello por lo que veníamos remando y remando y remando se ha vuelto evidente. Ojalá alcance, ojalá no sea tarde y ojalá se entienda que pensar los destinatarios desde la comunicación es nada menos que pensar la política. Escuchaste Es al Revés, un podcast original de Radio 10. Conducido por Mariana Moyano. Si te gustó, Seguimos con la opción seguir. coordinación y producción de contenidos, Sebastián Pedrón, Marcelo Figueroa, Fernando Candellas, Martín Castillo. edición Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo episodio.